Hola, ¿cómo están? A lo largo de este ciclo escolar hemos trabajado en un programa analítico. En este video compartiremos algunos aspectos que debemos reforzar en su construcción y los cuales hemos descubierto durante el camino. ¿Qué es el programa analítico? Una primera definición es la contextualización del programa sintético y será una guía en nuestra práctica docente durante el ciclo escolar. En el primer plano recabamos e interpretamos información de diferentes categorías, que nos permite tener un panorama y dónde anclar nuestras secuencias didácticas. En este plano hemos descubierto que requerimos mayor conocimiento y aplicación de instrumentos y fuentes de información para enriquecer nuestro diagnóstico. Por ejemplo, grupo focal, encuestas, entrevistas, datos del INEGI, registro de observación, pruebas psicológicas, pruebas de habilidades académicas, entre otras. Después de recabar e interpretar la información, seleccionamos situaciones problema que se requieren atender desde la escuela. ¿Cuántas problemáticas podemos seleccionar? 1, 2, 3. No hay un número. La escuela puede definir las que considere necesarias. Claro que al pensar en el plano didáctico, debemos considerar que las secuencias didácticas no sean muy extensas, que duren varios meses, porque podríamos saturar o perder el interés de los estudiantes. Otro elemento a reforzar es aplicar estrategias de problematización para no quedarnos solamente con una perspectiva de la realidad, sino que profundicemos en sus causas y consecuencias de manera que podamos definir la extensión, la intención de cada situación. Una estrategia son los esquemas de araña, donde podemos dividir el análisis en ámbitos y en causas y consecuencias. Otra estrategia para problematizar es a través de este esquema, donde después de hacer un listado de los problemas que detectamos, los vamos a organizar de acuerdo con su importancia y con su relación con el contexto. Por ejemplo, la violencia intraescolar podemos decir que es muy importante porque está afectando el proceso de aprendizaje y el proceso de socialización. Además, está muy relacionada con el contexto. Entonces, todo lo que ubiquemos en el cuadrante superior derecho es lo prioritario que se debe atender. Tenemos también el modelo del iceberg, donde analizamos una problemática desde lo que se ve hasta lo que no se ve, como son los patrones, las estructuras y los modelos mentales. De esta manera, podemos profundizar realmente en lo que nos está causando el problema y definir líneas de atención. Otro aspecto en que debemos reflexionar es cómo ha sido nuestro nivel de lectura de la realidad. Hablando de lectura, esta tiene diferentes niveles cognitivos. Solamente estamos extrayendo datos o cifras o ya los analizamos, tenemos una comprensión global de ellos, ya los interpretamos y llegamos a una valoración crítica. En el segundo plano, sabemos que la contextualización es relacionar los contenidos con el contexto, con el propósito de impactar en la vida de los alumnos, que se permea hacia las familias y a la comunidad en todos sus niveles. Hemos observado en muchos programas analíticos que en la parte de la contextualización ordenan los contenidos, procesos de desarrollo de aprendizaje o diseño y ejes articuladores, pero falta precisar con qué problemática de la realidad los estoy vinculando. La situación problema va a guiar la selección de contenidos, procesos de desarrollo o diseño, por lo que es fundamental que se especifique. Porque precisamente por esta razón al segundo plano se le llama contextualización. ¿Con qué estamos contextualizando nuestros contenidos? En el tercer plano, que es el codiseño, se pueden agregar temas, contenidos o procesos de desarrollo de aprendizaje que el alumno requiera para avanzar. Por ejemplo, en este programa analítico, el codiseño está integrado en una misma secuencia con los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje, pero marcados con otro color. Un principio que recordar es que todo lo que se enseña
aprenda en el aula debe estar relacionado con el contexto. Se nos solicita en nuestro programa analítico, después de integrar los 3 planos, que se incluyan orientaciones didácticas generales, es decir, de acuerdo con la pedagogía y la didáctica, cómo se enseña y cómo se aprende la disciplina. En los programas de estudio anteriores, las orientaciones didácticas ya venían establecidas. En el 2022, no. Aquí cada docente puede, de posibilidad, especificar las orientaciones que guiarán su práctica docente. Si al escribir este apartado no las tenemos claras, no las recordamos, es un buen momento de investigar, revisar bibliografía, repasar los programas de estudio anteriores. Es el momento de reafirmar cuáles son los principios pedagógicos y didácticos de mi disciplina. El Plan de Estudios 2022 da libertad para que los docentes especifiquen sus orientaciones didácticas, pero es muy tajante al definir que la evaluación debe ser formativa. De las diferentes estrategias de evaluación formativa, como coevaluación, autoevaluación, preguntas, etc., resalta una, la retroalimentación dialógica. La retroalimentación tiene 2 enfoques. Por un lado, la visión tradicional, que se considera dominante. Se caracteriza por el hecho de que el estudiante solo recibe información con fines correctivos, siendo esta la única acción y final del proceso. La otra perspectiva, que es la que nos marca este plan de estudio, es la dialógica, que está orientada a la comunicación entre docente y estudiante, en la que el diálogo es un acto creativo, que se construye a partir del intercambio de información, dudas, perspectivas e interpretaciones del proceso, lo cual lleva a la elaboración conjunta del conocimiento. ¿Cómo evaluar formativamente? No poniendo el foco en la comparación con otros, quién es mejor y quién es peor. No poner el foco en el logro, quién logró lo esperado y quién no. La evaluación formativa de este plan está centrada en el progreso del alumno, es decir, en la comparación con uno mismo, qué se mejoró y cómo mejorar a través de estrategias dialógicas. ¿Y cómo podemos generar un diálogo? A través de preguntas abiertas, la escucha activa, la observación atenta, respeto, tolerancia, donde se cree el ambiente adecuado, donde el alumno y maestro puedan reflexionar sobre sus procesos, sus avances, sus dificultades. Un punto importante de la evaluación formativa es que ayuda a desarrollar la metacognición, es decir, el darse cuenta, tomar conciencia de lo que estamos aprendiendo y cómo lo estamos aprendiendo. Podemos centrarnos en el producto, por ejemplo, cuando se escribe un cuento y lo evaluamos con una escala estimativa. Y este proceso es muy útil porque permite que el alumno verifique por sí mismo si cumplió con los criterios y en qué medida. Pero también hace falta preguntas metacognitivas. Por ejemplo, ¿qué he aprendido? ¿Cómo lo he aprendido? ¿Para qué me ha servido? ¿En qué otras ocasiones puedo usarlo? Que estas preguntas no están centradas exclusivamente en el producto, sino en saber cuáles son los pasos que siguió el alumno y cuál es la trascendencia y utilidad. La metacognición es darse cuenta. Y en el proceso educativo, ¿quién debe tomar esta conciencia? ¿El docente del avance y el trabajo de los alumnos, o el docente de su propia práctica, o el alumno de su propio proceso? Pues es de todos. Todos debemos darnos cuenta de nuestros procesos. Una reflexión importante después de todo este camino recorrido es qué habilidades, conocimientos, actitudes, descubrimientos debemos fortalecer para diseñar nuestro programa analítico y trabajar en este plan de estudio. Tal vez van desde habilidades básicas como la observación hasta herramientas para problematizar, para construir, co-crear en colectivo. Hablamos del trabajo colaborativo, de aplicar estrategias para desarrollar el diálogo, sensibilizarnos para querer conocer y relacionarnos con el contexto, que todo lo que hagamos en el aula esté contextualizado. Necesitamos valorar los procesos, no solo el producto, e implementar estrategias metacognitivas. Por último, una pregunta metacognitiva.
hoy en la escala del arte, cómo nos hemos sentido en este proceso de autoformación. Gracias por su atención.